Vamos a poner, ahí está. Bueno, antes de comenzar con la unidad 4, les hago un recordatorio con el tema del recuperatorio, ¿sí? El recuperatorio del primer parcial que ustedes rindieron va a ser el 27 de octubre. Y el segundo parcial, que entra en la unidad 3 y 4, va a ser el 10 de noviembre, y el recuperatorio va a ser el 17 de noviembre, ¿sí? Yo después se los voy a poner en el grupo de WhatsApp para que ustedes también lo tengan a través del grupo, ¿sí? A ver. Bien. A ver, compartir pantalla. Ahí está. Bien, ahí lo pueden ver bien, ¿se ve bien el Power? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con la última unidad. En esta unidad nosotros vamos a ver lo que son los métodos de evaluación ergonómica, ¿sí? Vamos a ver los métodos del 295, el NAM, nivel de actividad manual, y vamos a ver el método de levantamiento manual de carga, y algún otro método internacional para lo que son las posturas forzadas. Como primera medida, tenemos que saber nosotros qué hacen los métodos de evaluación, que tenemos muchísimos, hay más de 30 métodos para poder realizar evaluaciones ergonómicas, ¿sí? Por supuesto que son en su gran mayoría métodos internacionales. Entonces, ¿qué hace un método de evaluación ergonómica? A nosotros nos permite poder identificar, ¿sí?, cuáles son esos factores de riesgo ergonómico que yo tengo dentro del trabajo, y una vez que los he identificado, el método me permite darle una valoración, ¿sí? Una vez que yo identifiqué y una vez que ya valoré, ¿sí?, lo que voy a hacer es obtener resultados. Y a esos resultados es donde yo después tengo que aplicar medidas de orden, muchas veces correctivas, y otras pueden llegar a ser medidas preventivas, pero por lo general, como siempre se aplican a posteriori de que ocurrió alguna manifestación temprano, que hemos tenido algún accidente de orden ergonómico, entonces esas medidas siempre van a ser de orden correctiva. Lo que no significa que tienen que ser siempre correctivas, ¿sí?, porque tienen que haber una prevención de lo que son riesgos ergonómicos. Entonces yo lo primero que hago es analizar, evaluarlos, asignarle un valor, y ahí puedo identificar cuáles van a ser mis posibles riesgos ergonómicos que me puedan llegar a producir el día de mañana algún tipo de lesión que me ocasione una enfermedad profesional. Entonces, identifico, valoro, y después que realice eso, lo que voy a hacer es el planteamiento de las mejoras, medidas preventivas o medidas correctivas. Con lo cual lo que voy a hacer es reducir ese riesgo de exposición, de tal manera que yo deje el puesto con un rediseño, ¿sí?, y que ese puesto logre, ¿sí?, ser más aceptable para el trabajador. Recordemos que nosotros siempre decimos que la ergonomía, ¿sí?, es adecuar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora, para la selección del método que yo voy a utilizar para poder realizar una evaluación, ¿sí?, primero tengo que ver cuáles van a ser los factores de riesgo, ¿sí?, que van a influir dentro del puesto de trabajo y que me pueden ocasionar el desarrollo de algún trastorno musculoesquelético. Entonces no elijo un método así al azar porque se me dé la gana. Primero tengo que ver qué es lo que tengo, ¿sí?, cuáles van a ser esos riesgos ergonómicos, para después poder decir, bueno, este es el método adecuado que yo voy a necesitar implementar o usar para poder, ¿sí?, verificar cuál es el valor de ese riesgo y así poder tomar esa medida correctiva o preventiva. Ahora, como nosotros tenemos mucha cantidad de factores de riesgo que tenemos que considerar a la hora de hacer ergonomía,
Y entre esos factores yo voy a tener el levantamiento manual de carga, voy a tener las posturas extremas o posturas forzadas, voy a tener los gestos repetidos, ¿sí? La monotonía del trabajo, va a haber seguramente en algún puesto vibraciones, carga térmica, o sea, todo lo que es el confort o las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, por eso yo tengo que ver bien cuál es el método que voy a utilizar a raíz de esta cantidad de factores que se pueden llegar a presentar. Obviamente la cantidad de tareas que puede llegar a realizar una persona de acuerdo al tipo de actividad que esté desarrollando, ¿sí?, en esa organización. Ahora, ¿qué evaluamos? ¿El puesto de trabajo o evaluamos la tarea? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿sí?, que nosotros nos hacemos. ¿Qué evaluamos? ¿Puesto o tarea? Entonces, cuando yo voy a realizar una evaluación, ¿sí?, lo que tengo que evaluar sí o sí, ¿sí?, es el conjunto de las tareas que están involucradas dentro de ese puesto de trabajo. Yo tengo, es lo que habíamos visto, por ejemplo, en la resolución 886. Yo tengo un puesto X, pero dentro de ese puesto hay diversas tareas que realiza ese trabajador, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es evaluar cada una de esas tareas, ¿sí?, que son las que va a realizar el trabajador a lo largo de su jornada laboral y que me conforman, ¿sí?, ese puesto de trabajo. Entonces, fíjense acá lo que yo les he puesto en rojo. Isabel trabaja en una empresa limpiando durante 8 horas al día, de lunes a viernes, ¿sí? Al inicio de su jornada, limpia las zonas comunes en las oficinas. ¿Qué van a hacer? Los pasillos, la zona del café o la cocina, vestíbulos, baño. Luego va ordenando y limpiando despacho por despacho, ¿sí? O sea, oficina por oficina. ¿Qué hace adentro de esos despachos? Recoge todo lo que es la basura de las papeleras, limpia las mesas o los puestos de trabajo, o sea, el escritorio, ¿sí?, y pasa la mopa en el piso, para limpiar el piso, ¿sí? Y después, obviamente, todo lo que son los baños, ¿no es cierto?, o los aseos de la oficina. Una vez que terminó ese trabajo, va al área de producción, ¿sí?, y el almacén, y ahí limpia vestuarios, ducha y los sanitarios, ¿sí? Estas son tareas habituales que realiza Isabel, ¿sí?, en condiciones normales. Ahora, las tareas de limpiado, ¿sí?, de las zonas comunes, de cada uno de los despachos y después de la zona de producción y almacén, es lo que conforma su puesto de trabajo. ¿Cuál sería el puesto de trabajo de Isabel? A ver. ¿Limpieza? No escuché. Está muy bajito ese micrófono. Repetime, a ver. Ya sería encargada de limpieza, ¿no? Exactamente. O sea, el puesto es limpieza, ¿sí? Ahora, dentro de ese puesto yo tengo una conformación de distintas tareas que hacen a ese puesto, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. Sí, profesor. Bien. Ahora, cuando yo voy a evaluar los riesgos ergonómicos, ¿sí?, acá me voy a encontrar con algo que por ahí es medio complejo, ¿sí? Y me voy a encontrar con algo que muchas veces es contradictorio. ¿Por qué? Porque las evaluaciones ergonómicas no me van a evaluar el conjunto de los movimientos repetidos, de las posturas forzadas, del levantamiento manual de carga, de las vibraciones, del contacto, del estrés térmico, ¿sí?, del contacto, el estrés por contacto, o sea, eso no me lo evalúa, ¿sí? Y son, digamos, riesgos ergonómicos que yo encuentro en el día a día en distintos tipos de actividades, ¿sí? Entonces, a mí la ergonomía, o sea, los métodos, ¿sí?, me evalúan tareas en concreto, me evalúan ciclos de trabajo, ¿sí?, operaciones simples, ¿sí?
o en su defecto lo que se denominan subtareas. ¿Estamos? Entonces, por eso, lo que yo tengo que hacer, ¿sí?, es realizar un estudio ergonómico por cada una de esas tareas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no tengo un método definido que a mí me evalúe todo ese conjunto, ¿sí?, de riesgos ergonómicos. ¿Estamos? ¿Estamos? Chicos, por favor, necesito que me digan si entienden, porque son preguntas de examen, y en el próximo examen va a haber ejercicios, ¿sí? Entonces necesito que ustedes me hagan el feedback si se va entendiendo o no. ¿Estamos? Sí, Vuelvo a profe. repetir, ¿se entendió lo que dije? Sí, Sí, profesor. Se debe Bien. evaluar cada tarea que se realice en el puesto. Exactamente. ¿Por qué evaluamos cada tarea? ¿Por qué no podemos usar un único método? Porque no todos tienen el mismo riesgo ergonómico. Exactamente. Yo no tengo ningún método, ¿sí?, que me evalúe el conjunto de todos los riesgos en un mismo método. Entonces, voy a usar un método para evaluar gestos repetidos, voy a usar un método para evaluar posturas forzadas, voy a usar un método para lo que es levantamiento de carga, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los métodos a mí me están evaluando no el conjunto de los riesgos, sino me evalúan las tareas en concreto, ¿sí?, y los tiempos, los ciclos de ocupación. ¿Estamos? O sea, las tareas y subtareas dentro de lo que hace, ¿sí?, la jornada laboral. Entonces, por ejemplo, les he puesto acá en rojo. Al final de la jornada, a Pablo le duelen las muñecas, el cuello y las piernas. Todo el día el tipo está agarrando botellas y cajas. Mantiene el cuello inclinado, ¿sí?, y está de pie. O sea que hay una bipedestación, y fíjense lo que dice ahí, sin apenas moverse, una bipedestación con escasa deambulación. El servicio de prevención ha evaluado la tarea que considera más desfavorable a nivel ergonómico, que es colocar el tapón, ¿sí?, donde me dice que colocar el tapón, ¿no es cierto?, lleva digamos, un riesgo que es tolerable, ya que el tiempo de exposición diaria a movimientos repetidos de la mano es reducido. Ahora, si él me está diciendo que le duelen las muñecas, el cuello y las piernas por la bipedestación, ¿sí?, ¿ustedes creen que la valoración como algo desfavorable a nivel ergonómico va a ser un gesto repetido? Fíjense, ¿qué es lo que le duele a Pablo? Muñecas, cuello y piernas, ¿sí? El de peso, levantamiento de peso y Y el ángulo de inclinación. posición, claro. Y Postura incorrecta. Exactamente. Está con el cuello inclinado, o sea que yo ahí tengo que hacer una valoración ergonómica postural, ¿sí? Por otro lado, tenemos una bipedestación, por eso le van a doler las piernas. El pobre hombre, vaya a saber cuántas horas está de pie con una movilidad que es reducida, ¿sí? Las muñecas también, profe, pero no Bueno, está agarrando bien la carga. pero fíjense lo que repetitivo. dice. El servicio de prevención ha evaluado la tarea que considera más desfavorable a nivel ergonómico, que es colocar el tapón, ¿sí?, a la botella. Movimiento Evaluó eso, repetitivo. pero no sabemos si es la más desfavorable. ¿Qué tendría que haber hecho acá el Servicio de Higiene y Seguridad? ¿Qué tendría que haber evaluado? Evaluar todas las tareas que debe desarrollar el puesto, o sea, puntualmente si levanta peso, si cómo la desarrolla la tarea. Exactamente, ¿sí? Valorar Exactamente. y también el tiempo de trabajo y la cantidad de movimiento, repetición. Bien, ¿eso lo analizó? Porque dice que colocar el tapón lo ve como algo más desfavorable, donde puede haber un gesto repetido, ¿sí? Pero ese análisis le dio que el riesgo es tolerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de exposición a movimientos repetidos de la muñeca a mano es reducido. Pero ¿qué pasa con el cuello y las piernas? ¿Sí? Porque a Pablo no solamente le duelen las muñecas, le duele el cuello y le duelen las piernas. Entonces, ¿qué debería hacer el servicio de prevención? No solamente analizar lo que son gestos repetidos, sino también las posturas forzadas del cuello, ¿sí? Los pesos que levanta también, ¿no?
y el peso que levanta. O sea, Porque evaluar bien- el conjunto de las tareas. Exactamente, Carlos. Evaluar el conjunto de las tareas, ¿sí? Y no como lo que se considera más desfavorable, ¿sí? Sino el conjunto de las tareas. Fíjense lo que dice arriba, ciclos de trabajo e incluso operaciones simples. Lo que nosotros vamos a considerar como una simpleza, ¿sí? En el tiempo me puede generar una exposición. Y esa exposición prolongada me puede generar una enfermedad profesional. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Perfecto. Entonces, la respuesta, ¿a qué se evalúa primero? ¿El puesto o la tarea? ¿Sí? Primero evaluamos el puesto en general, ¿sí? Pero para evaluar el puesto en general, ¿yo qué necesito? Primero hago un pantallazo, ¿sí? Evalúo todo el puesto. Bien, el puesto consiste, volvamos, limpieza. El puesto es limpieza, listo. ¿Cuántas tareas tiene el puesto de limpieza? Limpiar los baños, limpiar la cocina, limpiar las oficinas, limpiar el sector de depósito o almacén y limpiar el sector de producción, que implica obviamente los sanitarios, duchas y demás, ¿sí? Entonces, primero hago un paneo general, ¿sí? Del puesto de trabajo, evalúo ese puesto, determinando cuáles van a ser los riesgos. Después me voy a ir, ¿sí? A cada una de las tareas, ¿sí? Entonces, la evaluación parte de la identificación de los factores de riesgo generales que yo voy a tener en el puesto, para lo cual tengo que conocer sí o sí cuáles son las tareas que involucra realizar ese trabajo dentro de ese puesto. Entonces, sí o sí, el pantallazo general, ¿sí? Y después cada una de esas tareas. Una vez que yo analicé cada una de esas tareas, yo ya voy a tener un panorama de manera globalizado de las condiciones ergonómicas que tiene el puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acordémonos que dentro del puesto yo tengo las distintas tareas. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, puesto limpieza. ¿Qué tenemos en el puesto limpieza? Postura forzada porque tiene que limpiar el piso. A ver, para. ¿Qué tipo de postura forzada? Y no, va a tener inclinación del ángulo del tronco. ¿Seguro? Y sí, porque tiene que limpiar. Pero veamos, ¿sí? Veamos las tareas del puesto. ¿Sí? No solamente es pasar una mopa, pasar un trapo, un escobillón. ¿Sí? Yo voy a tener posturas forzadas del tronco, posturas forzadas de los brazos y antebrazos, levantamiento de hombros seguramente. Posiblemente haga algún tipo de actividad en posición de cuclilla, ¿sí? O arrodillada. Entonces yo para determinar cuál es el riesgo global que tiene el puesto, lo que tengo que hacer es analizar cada una de esas tareas, ¿sí? ¿Entendimos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Movimientos repetitivos también cuentan? Por supuesto, porque si tiene que estar fregando vidrio, fregando escritorio y demás, también, por más que uno diga, no, pero es muy leve lo que está haciendo, mirá, es pasar una franela a un escritorio. Sí, pero acuérdense, ¿cuántos despachos son o cuántas oficinas son? ¿Sí? Son ciclos dentro de mi horario de trabajo. Entonces, a lo largo del día me va a generar, o sea, me va a dar toda esa imagen global, ese pantallazo global que yo necesito. Entonces sí, posiblemente te diga, no, así a simple vista no hay exposición a riesgo de gestos repetidos, pero si yo no analizo, no puedo aseverar que no hay una exposición, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a usar? Estos métodos ergonómicos para poder analizar determinados factores de riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo un único método que me analice todo de manera global. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, utilizo un método para analizar levantamiento manual de carga, utilizo un método para analizar postura forzada, gestos repetidos, ¿sí? Etc. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Cuando yo combino,
¿sí? Todas estas condiciones de trabajo, todas, la repetitividad, el levantamiento y traslado de carga, las posturas extremas, la bipedestación, el estrés de contacto y demás, ¿sí? Que son condiciones de trabajo existente y que pueden llegar a ser desfavorables, es lo que me va a ocasionar que en un futuro no muy lejano aparezcan, ¿sí?, lesiones musculoesqueléticas en todos aquellos trabajadores que están expuestos a estos riesgos ergonómicos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros utilizamos el método, cuando nosotros evaluamos, podemos determinar cuáles son esas condiciones desfavorables, podemos dar pautas o acciones a seguir, y con eso lo que voy a hacer es reducir o disminuir, ¿sí?, la exposición. ¿Estamos? Bien, profe. ¿Qué es lo Sí, que profe. se hace? Una vez que yo analicé, una vez que pude visualizar a dónde tengo el problema, y yo pude consensuar las medidas correctivas o las medidas preventivas, vuelvo a evaluar. Porque si yo te estoy diciendo que necesito hacer rotación en el puesto, sacar a esa persona que a lo mejor está expuesta a levantamiento y traslado de carga durante una X cantidad de tiempo, y yo la roto y la dejo, ¿sí?, en otro puesto donde no involucre un levantamiento manual de carga, ni tampoco involucre ciertas posturas forzadas que pueden lesionar la columna, ¿sí?, entonces lo que tengo que hacer es también evaluar. ¿Por qué? Porque se reduce esa exposición. Entonces no me quedo con la evaluación inicial. Yo ya hice una propuesta de mejora. Ahora tengo que evaluar, ¿sí?, esa propuesta de mejora, para saber si realmente yo pude disminuir esas condiciones desfavorables, ¿sí? O sea, se hace un Profe, primer análisis. ¿puedo hacer un comentario? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién habla? Primero, en principio. Acuérdate que tengo el pavo y no te veo. Francisco. Sí, Francisco. Francisco, ¿cuánto? Eh, ¿Atención? Vega, ¿Francisco? Vega. Vega, ahí está Francisco. Dale, decime. No, profe, yo le comentaba con el tema de la rotación, por ejemplo, yo que estoy en la máquina, la cocedora, y usted ya sabe cómo es en la fábrica, somos tres, y Sí, son dos que están encolando y uno que está cortando. Y durante el proceso, nosotros rotamos, más o menos estamos 2 horas cada uno. Y aún sí, así, a mí, yo por ejemplo, anoche tuve 4 horas cortando las hojas de los cuadernillos que venían todas cosidas, ¿cierto? Y sí, 4 horas, aunque vamos rotando, después igual te duele el cuerpo, la muñeca. La parte de la encoladora, cuando tenemos que ir acomodando las tortas esas de los cuadernillos ya encolados en sí. la parte de los pales, igual la espalda te termina matando porque tienes que agacharte cada rato, y uno dice, sí, no pesa ni 3 kilos, debe pesar la torta esa, pero ir poniendo 100 tortas, 50 tortas todos los días y estar más de 4 horas haciendo eso, aunque vayamos tratando por ahí el puesto, igual, por lo Bien, menos a mí, sobre todo el primer tiempo, me mato. bien. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué consideras que Y, pasa eso? primero a mí, por ejemplo, me empezó a doler mucho la espalda, porque tenemos que Sí, agacharnos muchas veces para acomodar los cuadernillos en el pallet. Un montón de veces, o sea, un cuadernillo, una vez agacharse y levantarse, y así. bien. Y Pero ahora, además, yo te sí, pregunto, estamos hablando de rotación, ¿sí? Estamos diciendo que obviamente una rotación tiene que ir a otro puesto donde a vos no te genere el mismo riesgo ergonómico. ¿Qué pasa Y dentro de esa haciendo el mismo máquina? esfuerzo, profe. claro, Exactamente, no tiene que hacer el nosotros, mismo esfuerzo. ¿Qué nosotros, es lo que pasa en esa máquina? claro, Que vos en cada nosotros una de las rotamos tareas, dentro de la misma marca. exactamente, cada una de las subtareas que tiene esa máquina involucra un gesto repetido, ¿sí? Entonces, por más que vos rotes, seguís teniendo bipedestación, ¿sí? Y seguís teniendo gestos repetidos.
La rotación siempre tiene que ser en otros puestos donde vos no tengas gestos repetidos. Si vos en un cierto sector estás expuesto a movimientos repetidos, yo no te puedo rotar, ¿sí?, a otro sector, por más que sea de la misma máquina o de otra máquina distinta, donde también tengas exposición a gestos repetidos. ¿Sí? Claro. Y ese es el problema que nos encontramos muchas veces en la mayoría de las empresas, cuando las rotaciones se dan dentro del mismo puesto o en distintos puestos que involucran los mismos riesgos ergonómicos. ¿Por qué? Por falta de gente, ¿sí?, porque a lo mejor no tienen la cantidad suficiente de personas como para decir, bueno, a ver, esta persona la saco de esta máquina y la voy rotando a otra máquina, ¿sí? Entonces, es deficiente porque vos nunca me vas a reducir, ni me vas a minimizar, ¿no es cierto?, ni a disminuir, si vamos a usar sinónimos, ¿sí?, la exposición a los riesgos ergonómicos de índole repetidas. ¿Estamos? Sí, Es profe. muy bueno. Es muy Creo que el bueno el peso ejemplo. también tiene que ver, porque ahí, si mal no recuerdo, dijo que más o menos pesan 3 kilos las cargas que él está manipulando. No, en realidad jamás lo pude pesar. Uno hace el cálculo en base al cómo lo tantea a cada uno, porque yo no puedo ir con la balanza a la fábrica y pesar cuánto pesa eso, ¿entendés? Sí. Sí, no es por el Entonces, peso, profe, sino por la claro, cantidad de veces que repite el movimiento. sí, vos lo haces una vez y vos así alzándola una vez, vos decís, no, esto no pesa nada. Pero cuando alzas 100, 200, y bueno, y después de varias horas ya te empieza a pesar. Además, cuando a nosotros nos toca encolarlos, hay que Sí. apretarlos con una mano para que la cola no se meta entre los cuadernillos y que no se pegue. Ujú. Entonces, vos, al apretarlos con la mano esa, después te duele los hombros, te duelen muchísimo los hombros y a su vez tenés que agacharte para poder ver bien cómo estás encolando, si estás encolando bien o mal. Sí. Entonces, ahí te esforzas mucho el hombro y el cuello, después te termina doliendo un montón. Sí. Bueno, eso que comentó el compañero, cuando en esa máquina se realizan cortes, ¿sí?, también se sostiene con una de las manos y con la otra se va cortando, dependiendo, ¿no es cierto?, si tenemos mano hábil, que es la derecha, o que es la izquierda. Entonces, vos, ¿qué haces con esta mano si estás sosteniendo? Haces un estrés de contacto, ¿sí?, porque estás apretando para poder cortar bien, ¿sí?, la tela capricho, que se le llama. Una vez que terminaste de hacer eso, vas al proceso de encolado, que es un proceso que está al lado, un puesto al lado, donde ¿qué haces? Como dice el compañero, apretar y haces este gesto. Primero tenés el primero, que es este, miren el movimiento de mis muñecas, ¿sí?, es este, vas cortando, y en el encolado vas haciendo esto, ¿sí? Miren el movimiento de mis muñecas, estamos siempre sosteniendo, ¿sí? Esa es una... A ver, espérenme un minutito. Esperen que no sé qué ha pasado aquí. Vamos a dejar, ahí está, la grabación. Y vamos a volver a compartir la pantalla. A ver, ahí está. Bueno, ahí se ve bien. Bien, Sí, esta profe. parte ya habíamos dicho entonces. Bien. Entonces, cuando yo aplico un método ergonómico, ¿sí?, ese método ergonómico, que obviamente tengo que ver cuál es el que aplica al tipo de riesgo que yo estoy teniendo, ¿sí?, tiene que ser un método que sea objetivo, que sea fiable y obviamente válido. Dentro de la legislación argentina, como metodología válida, nosotros tenemos, por supuesto, dentro del 295, el levantamiento manual de carga, el NAM, y también tenemos para empuje y arrastre con la resolución 3300, ¿sí?, que está basada en lo que son las tablas de SNOP y Cirielo, ¿sí?, que es lo que es para empuje y tracción. Y después tenemos métodos internacionales válidos, como puede ser el método NASA, como puede ser el método Renault, como puede ser el método RULA, el REVA, ¿sí?,
el OWASP, el LES, son todos métodos internacionales, ¿sí? Y son métodos que están validados, ¿sí? Para poder utilizarlos. Entonces, cuando vamos a escoger el método ergonómico para poder realizar una intervención, no tenemos que plantearnos preguntas como ¿qué método es el que yo tengo que usar, ¿sí? Para evaluar, como dice ahí, ¿no es cierto?, el reponedor, el que hace la reposición del almacén? ¿O qué método tengo que evaluar para la limpieza de los muebles de la oficina? ¿Sí? ¿Qué voy a usar? ¿Qué pregunta me voy a hacer? ¿Qué riesgos son los que yo estoy observando dentro del puesto elegido? Que puede ser, en este caso, el reponedor del almacén o la persona que hace la limpieza de las oficinas. Entonces, no qué método voy a usar, qué riesgos tengo. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo los factores de riesgo, recién ahí voy a poder ver cuál es el método más apropiado para poder analizar ese factor de riesgo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, considero como primera medida la intensidad del esfuerzo al que está expuesto ese trabajador. Voy a considerar también la frecuencia a la exposición del riesgo y voy a considerar la duración que tiene esa exposición, ¿sí? Entonces ahí yo voy a poder valorar exposición y la probabilidad, ¿sí?, de que se produzca un trastorno musculoesquelético. Entonces, ¿qué considero? Volvemos a repetir, la intensidad, la frecuencia y la duración, ¿sí? Con la intensidad, con la frecuencia y con la duración, yo puedo recién ahí valorar la exposición, ¿sí?, al riesgo que tiene. ¿Se acuerdan cuando veíamos el año pasado la NTP 330? Que valorábamos el nivel de riesgo, ¿sí? Bien, una vez que yo puedo tener esto, recién ahí voy a saber cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que esa persona el día de mañana me desarrolle un trastorno musculoesquelético, ¿sí? Bien. Veamos los métodos. Los métodos son, los que vamos a ver son tres, ¿sí? Vamos a ver primero el método LMC, que es el levantamiento manual de carga de la resolución 295 del año 2003, para lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta algunos criterios. Entre esos criterios tenemos que saber qué es carga, ¿sí?, para poder después, obviamente, utilizar el método, ¿sí? Entonces, carga es cualquier objeto que puede ser movido, ¿sí? Incluye manipulación de personas, que en este caso serían pacientes de hospital, manipulación de animales, ¿sí?, cuando estamos trabajando en clínicas veterinarias o cuando estamos trabajando, ¿sí?, en la zona del agro, ¿sí?, en granjas y demás. Se considera también carga a todos los materiales que nosotros manipulemos, ¿sí? Por ejemplo, por medio de una grúa o de algún medio mecánico, ¿sí?, pero que requieran esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Por más que yo tenga la grúa, ¿sí?, la grúa o vino el autoelevador o lo que sea y me lo dejó ahí, la traspaleta, ¿sí?, yo necesito ubicarlo o moverlo, entonces necesito esfuerzo humano, ¿sí? La grúa me lo dejó en tal lugar, ¿sí? Ahora yo tengo que manejarlo y moverlo hacia tal lugar, correrlo. ¿Estamos? Entonces, se emplea como criterio general para que yo pueda considerar, ¿no es cierto?, como factor de riesgo la carga, a toda aquella que pese o que exceda 3 kilos en adelante, ¿sí? Ahora, el puntito rojo que yo he puesto abajo. La manipulación de carga de peso inferior a 3 kilos también me puede generar riesgo si yo esa manipulación la realizo de manera incorrecta.
Entonces, por más que a vos me digas, bueno, si pesa 3 kilos, 3 kilos y medio, listo, a partir de los 3 kilos hacia arriba se considera carga. Pero ¿qué pasa? Ojo al piojo. Si yo tengo menores pesos y se manipula de manera incorrecta, una caja, algo que me pese 2 kilos, 2 kilos y medio, va a decir, no es peso. Si yo lo estoy manipulando de manera incorrecta, me puede ocasionar también, ¿sí?, un riesgo ergonómico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué es manipulación manual de cargas? Es cualquier operación donde hay un transporte, ¿sí?, o hay un agarre, ¿sí?, de un objeto, de una carga, entre un trabajador o varios trabajadores, ¿sí? O sea, porque yo me puedo ayudar con otro compañero para levantar y trasladar, ¿no es cierto?, una carga. Entonces, dentro de las operaciones de lo que es transporte o manipulación o sujeción, ¿no es cierto?, agarrar una carga, yo voy a encontrar levantamiento de ese objeto de un determinado lugar, la colocación de ese objeto a otro determinado lugar, el empuje, la tracción o el desplazamiento, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, estas operaciones de transporte, ¿sí?, me pueden llegar a ocasionar riesgos para la salud de los trabajadores por las características ergonómicas que tienen. Que esas características que va a involucrar. Puede haber un gesto repetido, puede haber una postura forzada, puede haber un estrés de contacto, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? Y una bipedestación, por supuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evitarla en la manera en que sea posible. Porque si me puedo ayudar de otros medios auxiliares, ¿sí?, utilizo esos medios auxiliares en vez de hacerlo de forma manual, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de empuje y tracción, por ejemplo, no me tengo que confiar, si no, si yo levanté el bancal con el montacarga manual o la llamada zorrita, ¿sí?, y lo trasladé. ¿Cuánto pesaba ese bancal? Para que yo no esté dentro de un riesgo ergonómico por empuje o tracción con fuerza inicial o fuerza sostenida. Entonces, por más que yo lo haga con un medio mecánico, lo mismo tengo que tener en cuenta el peso y la frecuencia que tiene, ¿sí?, para poder saber si expongo o no expongo a ese trabajador. Entonces no nos fiemos que por ahí tenemos la zorrita mecánica, o sea, la zorrita manual, y con eso soy Superman y me traslado 800 kilos que pesa un determinado bancal, ¿sí? Porque lo más probable es que yo esté, ¿sí?, expuesto a un riesgo ergonómico en la columna, ¿sí?, que me puede ocasionar un trastorno musculoesquelético en la columna por un empuje o por una tracción de esa carga, ¿sí? Bien. Levantamiento manual de cargas. Es el segundo de los métodos que describe la resolución 295, porque el primero, ¿sí?, es el nivel de actividad manual, el NAM, que es para gestos repetidos. El levantamiento manual de carga, o el LMC, por sus siglas, ¿sí?, me determinan a mí los valores límites, ¿sí?, que yo no tengo que traspasar para cuando estoy haciendo levantamientos manuales de carga, ¿sí? Ahora, ¿en qué va a consistir el método? Primero, me va a analizar, ¿sí?, el recorrido que hace la carga cuando yo la levanto. La levanto de un determinado lugar, ¿sí?, y la voy a depositar a otro determinado lugar. Entonces, me analiza ese recorrido, ¿sí? Me analiza el peso que tiene la carga, la separación que tiene con el cuerpo y la frecuencia que yo necesito utilizar para poder realizar los levantamientos durante mi jornada laboral. Este método contempla 3 tablas. 3 tablas que a mí me indican los manejos para lo que son las cargas horizontales, ¿sí?, y obviamente en altura. Acá, espérenme. Manejos horizontales, ¿sí?, horizontales, ¿sí?, y en altura.
esta altura, más abajo y más abajo. Después lo vamos a ver, pero estos son los levantamientos horizontales, ¿sí? Desde el cuerpo, ¿sí?, hasta donde está la carga que yo levante, ¿sí? Me analiza lo que son, ¿no es cierto?, los giros o las rotaciones del tronco, que tiene que estar obviamente dentro de los 30 grados, dentro de lo que es el plano sagital, ¿sí? O sea, vuelvo a prender la cámara para que me vean, dentro de lo que es mi plano sagital, ¿sí? O sea, cuando yo estoy rotando, ¿sí?, hacia ambos laterales, no tiene que irse más allá de los 30 grados de lo que es mi plano, ¿sí?, sagital. ¿Estamos? Bien, obviamente que este método se va a utilizar para monolevantamientos, que es un solo levantamiento, ¿sí? Estas tablas permiten además determinar, ¿sí?, que esos valores límites estén dentro de los que ya están fijados, ¿sí? Pero ahora, para yo poder determinar que esos valores límites estén dentro de los fijados, necesito saber la duración que tiene ese levantamiento y necesito saber la frecuencia con la que se hacen esos levantamientos. Para poder usar este método, yo necesito tener ciertas condiciones. Primero, fijarme que los levantamientos con frecuencia elevada no sean mayores a 360 levantamientos por hora, ¿sí? O sea que tiene que ser menores a 360 levantamientos por hora. O sea, no me puede ir más allá de 360. Tengo que tener en cuenta los turnos prolongados de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo realizar levantamientos manuales, ¿sí?, que a mí me involucren más de 8 horas en una jornada. Necesito tener la simetría elevada, quiere decir ese levantamiento, ¿sí?, por encima de los 30 grados del plano sagital. Y acá, ¿qué voy a tener en cuenta? ¿Sí? Por encima de los 30 grados de mi plano sagital, o sea, por arriba de lo que son los hombros, ¿sí? Otra cosa que me dice, que esos levantamientos no se pueden hacer con una sola mano. Disculpa, ¿Sí? ¿cuál sería el plano a tener en cuenta? No entendí. El plano, Encima de los este 30 plano de acá. grados. Después los vamos, después los vamos a ver porque tengo la imagen, ¿sí? Pero vos no tenés que tener de tu plano sagital, ¿sí?, de lo que vos tenés aquí y hacia los costados, ¿sí? Por eso le decía el otro día que necesito tener sí o sí verlos para poder ver. Vos tenés tu plano sagital aquí, ¿sí? Sí. Joaquín. Espera. No, no te escucho nada, está todo entrecortado, Joaquín. A ver, espera que yo apago acá. A ver, ahí. No, re entrecortado. A ver, volví a intentar. ¿No? No, no te escucho. Bueno, tenemos el plano sagital que va a dividir la línea media, entonces vos vas a tener hacia este costado y hacia este costado, por eso cuando hacemos la rotación no tiene que ir 30 grados más allá de esos 30 grados, ¿sí? Entonces tenemos este plano sagital. Después tenemos el otro plano sagital que nos cortaría, ¿no es cierto?, acá a la mitad, así, por lo cual nosotros vamos a tener las inclinaciones y las extensiones, ¿sí? Y después tenemos el otro que nos divide la cintura, hacia arriba y hacia abajo. Esos son los planos sagitales que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, dentro de esos planos sagitales, yo no tengo que, obviamente, excederme. Esperen que hay algunos alumnos que no han podido conectar si están mandando mensajes, perdón. Entonces, dentro de esos planos sagitales, yo no puedo excederme 30 grados por arriba de ese plano. ¿Qué quiere decir? Que no puedo realizar, ¿sí?, movimientos por arriba de los hombros. Por ejemplo, cuando yo estoy sacando una carga o estoy levantando una carga, ¿sí?, para depositarla en tal lugar. Ese levantamiento no puede ir más arriba de esos 30 grados del plano sagital.
no puedo tener levantamientos con una sola mano, no tenemos que tener posturas, ¿sí?, del cuerpo, donde a mí me permiten estar, ¿sí?, de una manera que sea agachada, o sea, sentada, arrodillada, ¿sí? Tengo que tener en cuenta el calor y la humedad, por supuesto, para lo que es el levantamiento manual de carga. Tengo que tener en cuenta el levantamiento de los objetos que son inestables, ¿sí? O sea, que yo levanto algo que su contenido puede llegar a derramarse, entonces tengo que hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí se puede desplazar el centro de gravedad, ¿sí? Si ese objeto es inestable, lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es que si se desplaza el centro de gravedad, yo voy a acompañar ese desplazamiento y voy a tener una laterización, ¿sí? Tiene que tener una forma de poder agarrarlo que sea, obviamente, óptima, porque si el agarre es dificultoso, ¿sí?, yo voy a tener, digamos, un estrés por contacto, ¿sí? Y aparte eso también involucra, al no tener forma de agarrarlo bien, ¿sí?, de poder asirlo como corresponde, ¿sí?, porque no tiene mangos, porque no tiene asa, ¿sí?, me va a involucrar también un levantamiento de los hombros, ¿sí?, por tratar de agarrarlo de la mejor manera posible que no se me vaya a caer, ¿sí? Y por supuesto tengo que tener, obviamente, estabilidad en lo que son los pies, ¿sí?, y una buena superficie de desplazamiento, ¿sí?, para que con esa estabilidad en los pies yo pueda soportar ese peso, ¿sí?, que estoy levantando, que dependiendo la cantidad de movimientos que nosotros hagamos y la cantidad de horas, o sea, la frecuencia y el tiempo de exposición, las tablas me van a indicar a mí, ¿sí?, cuánto es el peso aproximado que yo puedo llegar a levantar sin necesidad de sufrir algún trastorno musculoesquelético, ¿sí? Bien. Acá tenemos las 3 tablas, la tabla 1, ¿sí?, la tabla 2 y la tabla 3. Ahora, para saber usar estas 3 tablas, yo necesito saber cuánto dura la tarea, cuánto es la frecuencia de levantamiento, cuál es la altura que tiene el levantamiento, cuál es la situación horizontal de ese levantamiento y cuál es el peso que tiene, ¿sí? Entonces, cuando hablo de la altura del levantamiento, estoy hablando, por ejemplo, desde el suelo hasta la mitad de la espinilla, o la mitad, ¿no es cierto?, de lo que vendría, ¿saben cuál es la espinilla dentro de lo que es la pierna, no? ¿Saben? No, profe. A ver. No. ¿Vieron? No da para mostrar. A ver, espérenme. Espérenme un cachito. A ver. ¿Ahí pueden ver? No, no se ve nada. Cerca de la rodilla, profe. Ahí pueden Abajo de la ver. rótula. Ahí pueden ver. Sí, algo se ve, profe. Algo se ve. A ver. La espinilla es acá. ¿Sí? ¿Se vio? Estoy parada arriba de la silla en condiciones Arriba muy de la deplorables pantorrilla, ergonómicamente. La arriba de la espinilla es pantorrilla. aquí. ¿Qué? Sería abajo de la Arriba de rótula, la profe, no, pantorrilla. cerca de la rodilla. Claro, a la mitad de la espinilla, o sea que es la parte de la pierna, ¿sí?, la parte de atrás de la pierna, ¿sí?, aquí. Supongamos que acá tenemos la rodilla, la mitad de la espinilla sería acá, ¿sí? ¿Vieron que cuando les pegan, cuando juegan al fútbol, ¿sí?, que le pegan acá, en esta parte de acá, y se me golpearon la espinilla? ¿Sí? Entonces la mitad sería ahí. ¿Estamos? ¿Se comprendió? Sí, No profe. se puede dar ergonomía por video, es imposible, pero bueno, hacemos todo lo que se puede. Bien, entonces tenemos desde el suelo hasta la mitad de la espinilla, ahí tenemos una altura de levantamiento, después vamos a tener desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos, cuando hablamos, ¿no es cierto?, hasta la altura de los nudillos. A ver, volvemos a parar. ¿Sí? Desde la mitad de la espinilla, que nosotros ya vimos recién, desde aquí, hasta la altura de los nudillos, para lo cual yo tengo que estar parada, ¿sí?, de esta forma, ¿sí?, en posición neutra, ¿sí?, altura de los nudillos. Después vamos a tener desde la altura de los nudillos, ¿sí?, hasta por debajo de los hombros, ¿sí?, y después
hasta 30 centímetros por arriba de los hombros, desde una altura de 8 centímetros por debajo del mismo, o sea, desde 8 centímetros por debajo del hombro, ¿sí? Por aquí, hasta 30 centímetros, que vendría a ser aquí, ¿sí? Más o menos. ¿Estamos? Esas son las alturas de los levantamientos. ¿Entendimos hasta ahí? Sí, profe. A ver. Bien. Bien. Después vamos a tener nosotros los levantamientos, o sea, eso era la altura del levantamiento. Después vamos a tener la situación horizontal del levantamiento, que es la que ustedes van a ver en esta partecita de acá, donde tengo levantamientos próximos al origen, que tienen que ser menos de 30 centímetros, desde el punto medio de los tobillos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese punto medio de los tobillos? ¿Sí? A ver. Levantamientos próximos al cuerpo, desde el punto medio de los tobillos, ¿sí? Hasta menos de 30 centímetros, que es lo que yo tengo aquí, ¿sí? Después voy a tener entre 30 y 60 centímetros, que va a ser más o menos por aquí, y obviamente va a ser superior a 60 centímetros, que es cuando yo levanto la carga a esta altura, ¿sí? Con ya todo el brazo completamente extendido. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Pero, profe, ¿puede volver a repetir? Bien. Cuando yo hablo de levantamientos, ¿sí? Menores a 30 centímetros desde el punto medio de los tobillos, estoy hablando de levantamientos donde yo agarré la carga aquí, ¿sí? Estamos bien próximo al cuerpo, ¿sí? Cuando ¿Brazos yo hablo... paralelos al cuerpo? Sí. ¿Cómo? ¿Brazos paralelos al cuerpo o...? Pegado. Acá. A ver, esperen que busco, a ver qué puedo sostener. Espérenme un cachito. Bueno, a ver. Tengo mi caja, ¿sí? Fíjense cómo agarré mi caja. Esto, así como yo la tengo agarrada, ¿sí? Ahí está mi cuerpo. Esto es menos de 30 centímetros, ¿sí? ¿Estamos? ¿Entendimos hasta ahí? Bien. Sí, profe. Si yo la carga la tengo que transportar a más de 30 centímetros, entre 30 y 60, la voy a estar transportando ahí, ¿sí? Y si la tengo que transportar más de 60 centímetros del punto medio de los tobillos, la voy a transportar por ahí. ¿Estamos? Sí. Bien, profe. Bien. ¿Se entendió hasta ahí, no es cierto? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, después voy a tener en cuenta qué otra cosa más que me dice ahí. Yo les voy a buscar videos, quédense tranquilos, porque yo veo que esto se complica muchísimo poder, así desde mi casa, me tengo que subir a la silla y demás, se complica mucho y yo quiero que lo entiendan. Así que yo para la próxima clase voy a buscarle videos para que ustedes puedan ver bien el levantamiento, ¿no es cierto? ¿Dónde sería, digamos, el punto medio entre los tobillos y demás? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Así que eso, quédense tranquilos. Sí, sí. De recién presencialidad vamos a tener el año que viene, así que imposible ahora. Bien, entonces, ya tengo yo la altura del levantamiento, ya tengo la situación horizontal del levantamiento, necesito tener en cuenta el peso. ¿Cuánto pesa ese objeto que yo estoy trasladando? ¿Sí? Que eso obviamente lo tengo que pesar. Siempre vayan al peso real. No vayan al aproximado, porque a mí me parece, un montón de veces me han dicho, no, la caja pesa aproximadamente unos 20 kilos. Cuando vas y la pesas, la caja no pesa 20 kilos, pesa 15, ¿sí? Y de 15 a 20 tenemos 5 kilos de diferencia, es mucho. Entonces siempre hay que tomarse la molestia de ir y pesarlo, ¿sí? Para saber realmente cuál es el peso real con el que estamos trabajando y que obviamente la evaluación ergonómica sea fiable y sea óptima. ¿Bien? Ahora, vamos a lo que es la duración de la tarea y vamos a lo que es la frecuencia del levantamiento.
La duración de tarea. ¿Cuánto dura? Esa tarea se realiza en 1 hora, 2 horas, 8 horas, ¿sí? 4 horas. Primero determino eso. ¿Y después qué tengo que hacer? Ver cuál es la frecuencia. Ajá. ¿Y cómo determino la frecuencia? Estando 1 hora al lado del trabajador, contando la cantidad de levantamientos que hace. Y ustedes van a decir, está loca, profe. No, la evaluación se hace así. Yo tengo que estar 1 hora, porque a mí me dice, ¿sí?, la tabla, que debo controlar la frecuencia de levantamientos por hora, que es lo que me dice la resolución. En 1 hora, ¿cuántos levantamientos hay? ¿Sí? Porque después, obviamente, yo puedo llegar a ver cuánto es la masa acumulada en el día, ¿sí?, del peso que está levantando esta persona. Entonces yo tengo que estar, para hacer una buena evaluación, 1 hora verificando, controlando, ¿sí?, y contando la cantidad de levantamientos que hace esa persona. ¿Estamos? Entonces, la tabla 1, ¿qué me va a decir? Que son los valores límites para el levantamiento manual de carga, para tareas, ¿no es cierto?, que sean menor o igual a 2 horas al día, con menor o igual a 60 levantamientos por hora. ¿Sí? O sea que en 1 hora tiene que haber hecho 60 o menos levantamientos, ¿sí? Pero esa tarea la tienen que haber hecho en 2 horas o menos. O también aplica, ¿sí?, para aquellas personas que tienen mayor a 2 horas al día, pero tienen que tener menor o igual a 12 levantamientos. Volvemos a repetir. Tabla 1 me dice tareas que estén comprendidas, ¿sí?, en 2 horas o menos. Y pueden llegar a ser hasta 60 levantamientos por hora, ¿sí? O también la puedo usar para tareas que involucren menos de 12 levantamientos, pero en mayor cantidad de horas, ¿sí? O sea, yo tengo más cantidad de horas, más a 2 horas de exposición, pero necesito tener sí o sí, obligada, ¿sí?, menos de 12 levantamientos por hora. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. La tabla 2 me dice que la puedo usar para aquellas tareas que tengan más de 2 horas al día, ¿sí?, con levantamientos que estén comprendidos entre 12 y menos de 30 por hora, o sea, más de 2 horas, pero entre 12 y 30 levantamientos por hora, ¿sí? O, perdón, menos de 2 horas, ¿no es cierto? Sí, está bien lo que dije. Bueno, o tareas que tengan menos, ¿sí?, de 2 horas al día, ¿sí?, con levantamientos entre 60 y 360 levantamientos. ¿Sí? Repetimos. Tareas que sean mayores a 2 horas al día y que tengan entre 12 y 30 levantamientos por hora. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe. O que sean menor o igual a 2 horas al día, ¿sí?, pero que comprendan entre 60 y 360. O sea que tiene que ser menos a 360. Más no me puede superar, ¿sí? Y para la tabla 3, me dice que yo necesito tener tareas que tengan más de 2 horas al día, ¿sí?, y que sí o sí estén comprendidos entre 30 y menos, o sea, que haya más de 30, ¿sí?, y menos de 360. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que yo ya tengo todas estas variables, cuánto me dura la tarea,
cuál es la frecuencia de levantamiento, cuál es la altura, cuál es la situación horizontal y el peso real de la carga que está levantando, de ahí yo voy a poder determinar, ¿sí?, qué tabla voy a utilizar, ¿sí?, y voy a poder hacer el cruzamiento entre lo que es la situación horizontal y la situación del levantamiento, y la tabla me va a arrojar el valor límite al que ese trabajador puede estar expuesto en cuanto al peso que levanta. Vamos a hacer ejercicios, quédense tranquilos. Entonces, para determinar la altura del levantamiento, me voy a basar en la situación que yo voy a tener de las manos, ¿sí?, que este es el que nosotros veíamos, ¿sí?, levantamientos próximos al origen, ¿sí?, donde el punto medio de los tobillos va a estar aquí. Acá tengo los dos tobillos, el punto medio, ¿sí?, que es lo que yo intento demostrarle cada vez que me subo a la silla, es el que va a estar aquí en medio, ¿sí? Entonces, para poder determinar la altura del levantamiento, me voy a centrar, mejor dicho, en la situación, ¿sí?, de cómo están mis manos cuando yo voy a iniciar el levantamiento, ¿sí? ¿Estamos? Que ahí me va a dar, si ese levantamiento se inicia a mitad de la espinilla, ¿sí?, aquí, o sea, desde el piso, ¿sí?, desde los talones directamente hasta la mitad de la espinilla, o si lo voy a hacer desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos, o si lo voy a hacer desde la altura de los nudillos hasta la altura del hombro, u 8 centímetros por debajo de la altura de los hombros, hasta 30 centímetros por arriba, ¿sí?, de los mismos. Y para determinar la situación horizontal, voy a medir la distancia que hay, que va a ser h, entre este punto medio, ¿sí?, al punto medio, ¿sí?, donde yo tengo mi carga. ¿Estamos? Esa va a ser mi situación horizontal, ¿sí? Y acá tenemos el punto medio. Tenemos ambos pies, punto medio entre los dos tobillos sería aquí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, acá tenemos la tabla 1, más grandecita, la tabla 2 y la tabla 3. Todas las tablas, cuando nosotros terminamos de leerlas al final, tienen, ¿sí?, unas ciertas recomendaciones, que dice notas. Entonces, voy a tener recomendación A, recomendación B, recomendación C y recomendación D. ¿Qué me dice para A? Las tareas de levantamiento manual de carga no deben iniciarse a una altura horizontal que sea mayor a 80 centímetros desde el punto medio de los tobillos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, ¿Qué es esto? ¿Sí? O sea que no deben iniciarse a una altura que sea superior a 80 centímetros, más o menos que esté por acá, que es lo que yo les mostraba recién con la caja. ¿Sí? Te dice que las tareas de levantamiento manual de carga de rutina no deben realizarse desde alturas de partida superiores a 30 centímetros por arriba de los hombros o superiores a 180 centímetros por encima del nivel del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de nuevo a la figura 1. Nunca debo iniciar. Levantar una carga desde acá arriba. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí. profe. Mi límite es aquí. ¿Sí? Iría Hasta lo mismo 30 para centímetros. dejar una ¿Cómo? carga sobre esa altura, ¿verdad? Tanto para ¿Cómo? iniciarla como para terminar. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Nunca tiene que ser por arriba de la cabeza. ¿Sí? La C que me dice, las tareas de levantamiento manual de carga de rutina no deben realizarse para los cuadros sombreados de la tabla que dice, no se conoce un límite legal seguro para levantamientos repetidos. ¿Sí? Levantamientos repetidos, o sea que yo repita, ¿sí?, esos levantamientos. Bueno, acá tenemos las distintas tablas, ¿no? La 1, tengo sombreado, por ejemplo, acá, 30 centímetros por encima de los hombros, de una altura de 8 centímetros por debajo de lo mismo, ¿sí?, hasta levantamientos que sean obviamente
más de 60 centímetros, está sombreado. Y los que me dicen, por ejemplo, desde la altura de la mitad de la espinilla, con levantamientos que sean entre 30 y 60 centímetros en lo que es la situación horizontal, no, y obviamente para más de 60 centímetros tampoco. En la tabla 2 es exactamente lo mismo, me sombrea las mismas, y en la tabla 3 ya obviamente me sombrea un poquito más. ¿Por qué? Porque acá me contempla, ¿sí?, más cantidad de horas, ¿sí?, en lo que es la jornada laboral. Entonces, no puedo hacerlo superior a 30 centímetros por encima de los hombros para levantamientos donde su situación horizontal sea más de 60, ¿sí?, o entre 30 y 60. No puedo hacerlo, por ejemplo, ningún tipo de trabajo donde yo esté levantando desde el suelo hasta la mitad de la espinilla, ¿sí?, ni para 30 centímetros, ni para 30 y 60, y mucho menos para más de 80 centímetros, o más de 60 centímetros. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y la D me dice, bueno, acá, obviamente no se reconoce, o sea, no se conoce un límite seguro. Dice, hasta que la evidencia disponible no permita la identificación de los límites de peso seguro para los cuadros sombreados, se debe aplicar el juicio profesional para determinar si los levantamientos infrecuentes o los pesos ligeros pueden ser seguros. Pesos ligeros, o sea, obviamente cuando hablamos, ¿sí?, de menor, ¿sí? Si a mí me está diciendo que yo, por ejemplo, desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos puedo levantar origen, o sea, levantamientos próximos al origen, 9 kilos, acá me dice 7, aquí me dice 2, fíjense cómo va decreciendo, entonces será criterio del profesional ergónomo determinar si acá puede levantar, ¿sí?, menos peso. Ahora, si las cajas todas me pesan 10 kilos, es evidente, ¿sí?, que yo no voy a poder levantar a este tipo de altura, porque yo no puedo modificar la caja. ¿Por qué? Porque ya está establecido, ¿no es cierto?, dentro de la empresa, que las cajas son de 10 kilos, ¿sí? Si yo hago una modificación, decir, no, pero ahora meteme cajas que tengo 1,5 kilos, y lamentablemente va a entrar en pérdidas la empresa, ¿sí? Porque ese producto se estableció para que entre en caja, ¿sí?, una cierta cantidad de producto en caja, que obviamente su peso equivale a 10 kilos, ¿sí? Entonces habrá que ver, por ejemplo, si la caja me pesa más, si yo acá le pongo algún sistema automático, ¿sí?, que me vaya levantando el pallet donde tengo que colocar las cajas o sacarlas de ahí, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Y el D me dice, el criterio anatómico para fijar la altura de los nudillos asume que el trabajador, que el traba le puse, me comí el trabajador, bueno, hagan caso omiso del traba, que el trabajador, ¿sí?, trabaja con los brazos extendidos a lo largo de los costados, ¿sí? O sea que yo, sí o sí, para considerar dónde va a estar la altura de los nudillos, ¿sí?, obviamente tengo que tener los brazos hacia los costados. ¿Estamos hasta ahí? Que es lo que yo les mostraba recién, ¿sí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos el método? Es fácil, es sencillo. Una vez que ya ustedes lo vean, lo reveamos y hagamos ejercicio, se van a dar cuenta que es muy fácil de aplicar. Entonces, para saber, ¿sí?, cuál es la tabla que yo tengo que usar, necesito saber primero si ese trabajador, por ejemplo, realiza tareas hasta 2 horas al día y 60 levantamientos por hora, o tiene más de 2 horas al día y hasta 12 levantamientos por hora, que es la tabla 1. Necesito saber si realiza tareas que tengan más de 2 horas al día y entre 12 a 30 levantamientos por hora, o 2 horas al día y hasta 2 horas al día, y de 60 a 360 levantamientos por hora, donde voy a tener que ver la tabla 2, y si la persona realiza tareas más de 2 horas al día, entre 30 y 360 levantamientos por hora, para el cual voy a ir a la tabla número 3. Es lo primero que yo tengo que determinar, ¿sí?, cuál es la tabla que voy a usar, para lo cual, ¿qué necesito saber? ¿Cuánto tiempo trabaja haciendo esa tarea?
y cuántas veces la hace la tarea en una hora, o sea, cuántos levantamientos tiene en una hora. Una vez que yo ya tengo la tabla definida que voy a usar, recién ahí voy a ver todo lo que es la situación horizontal, ¿sí? Y la altura del levantamiento. Entonces voy a determinar si ese levantamiento se hace hasta 30 centímetros por arriba de los hombros, ¿sí? Si lo hace desde la altura de los nudillos hasta por debajo de los hombros, si desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos, o si es desde el suelo hasta la mitad de la espinilla, ¿sí? Sí, profe. Bien, yo ahí voy a poder saber, ¿sí?, en qué columna voy a tener ese, digamos, valor límite umbral, ¿sí? Después, para saber el peso real que necesito, voy a ver si el levantamiento se hace muy pegado al cuerpo, ¿sí?, menos de 30 centímetros, ¿sí?, entre 30 y 60, y entre 60 a 80. Una vez que determine las columnas, recién ahí voy a hacer el cruce, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo para que se entienda bien. Un trabajador tiene que levantar una caja. La caja pesa, el peso real de la caja es 12 kilos, ¿sí? La frecuencia del levantamiento es de 50 levantamientos por hora, ¿sí? Y esos 50 levantamientos por hora lo hace durante una hora. ¿Estamos? La caja circula por una cinta transportadora y debe elevarla a otra cinta. La primera está ubicada a una altura de 30 centímetros del piso y la segunda a una altura de 60 centímetros del piso. ¿Sí? Condición. Valor límite para levantamiento manual de carga para tareas menor o igual a 2 horas al día, ¿sí?, con 60 levantamientos por hora, ¿sí?, o sea, menor a 60 levantamientos por hora, o mayor a 2 horas al día, ¿sí?, con 12, ¿sí?, levantamientos por hora. Entonces me va a corresponder, obviamente, la tabla 1. ¿Por qué? Esta es la condición que me dice la tabla 1. ¿Por qué yo elijo la tabla 1? A ver. No se escucha entrecortado. Sería pues, la frecuencia de levantamiento, ¿no? Es menor a 6 levantamientos por hora. Escucho muy entrecortado, no sé quién me está hablando. Porque es Yo, menor profe, a aquí sería la frecuencia de levantamiento en una hora. Se escucha muy entrecortado. Bueno, a ver. La frecuencia de levantamiento es 50 levantamientos por hora y se lleva a cabo durante una hora. La tabla 1 me dice que son tareas menor o igual a 2 horas al día, o sea que acá entraría esta condición, que se realiza durante una hora, y me dice que tiene que haber, ¿no es cierto?, menor o igual a 60 levantamientos, por lo cual será la segunda condición, que son 50 levantamientos por hora, ¿sí? O sea, tomo esta primera condición, ¿sí? La otra no me interesa, por eso me pone o una o la otra, para poder elegir esa tabla. ¿Qué otra cosa me dice? La altura del levantamiento es desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos. Y yo obviamente observé que el levantamiento es próximo, con un origen menor a 30 centímetros del punto medio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco en la columna, ¿sí?, desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos, ¿sí?, y como el levantamiento es próximo, busco en esta columna. Del cruce de ambas columnas me dice que puede levantar hasta 18 kilos. ¿Cuánto pesaba la caja? 12. 12. ¿Puede levantarla o no puede levantarla? Sí. Sí. ¿Habría un riesgo ergonómico o no? No. 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 Bien. Según la ¿Por qué tabla, no? no. Ahí Sería está. leve. Por tabla no.
pero ¿hay o no hay riesgo ergonómico? Eso, profe, ¿eso sería un riesgo ergonómico en el mediano o largo plazo? Más que nada para identificarlo. ¿Dónde puedo? Por tabla acá me dice que yo no tengo riesgo ergonómico. Vamos al criterio nuestro. ¿Sí? Sí, ¿Hay o no hay riesgo ergonómico? sí, sí. Según Sí. nuestro criterio. ¿Por qué? Porque en todas las actividades hay riesgo. Y más Si que nada yo por el la cantidad de levantamiento, veces. si yo el levantamiento lo hago de esta forma, ¿hay riesgo ergonómico o no? Sí, por la postura. Exactamente. Depende de la postura, profe. Exactamente. Entonces, según la tabla, me dice que el límite máximo es 18. El trabajador me levanta 12 kilos. Según la tabla, no habría exposición a riesgo ergonómico. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo realiza ese levantamiento? ¿Sí? Porque si el levantamiento se realiza de manera errónea, inclinando la columna, o sea, con una flexión del tronco, ¿sí? Yo voy a tener riesgo ergonómico. Igual creo que la postura lo va a hacer bien las 3 primeras veces y después como que va a empezar a cambiar por el cansancio del mismo cuerpo también. Exactamente. ¿Me entienden? Entonces, por ahí se convierte en esto que uno dice, ¿qué tan objetivo sí, es el método? ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo tengo que instruir al trabajador en cómo se hace un correcto levantamiento de carga. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aplico en este caso, si yo aplico en este caso una faja lumbar? ¿Qué pasa con la faja lumbar? ¿Me sirve o no me sirve? Sí, le sirve. Le sirve, pero para la espalda baja. O sea, no sirve como elemento de protección, solo para corregir la postura. Exactamente, no es un elemento de protección personal, ¿sí? Es un accesorio que yo entrego al trabajador para hacer una corrección de postura. Ahora, si el trabajador utiliza la faja lumbar de manera incorrecta, no me sirve de nada, ¿sí? Porque muchas veces me ha pasado de observar trabajadores que tienen la faja lumbar puesta y sin embargo doblan la columna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la faja está desajustada, ¿sí? Entonces, mucha prudencia, porque muchas veces decimos, entregamos una faja lumbar creyendo que es un elemento de protección personal, pero no forma parte del elemento de protección personal, y depende cómo se use esa faja lumbar, puede ser también contraproducente, porque también me puede generar daño, sobre todo si ya hay una preexistencia, ¿sí?, de lesiones en la columna. Cuando yo pongo una faja lumbar, ¿sí?, yo puedo acrecentar esa preexistencia. Entonces, ojo al piojo con el tema de las fajas lumbares. Entonces acá, si bien por tabla me está diciendo que no habría un riesgo ergonómico, porque de 12 kilos a 18 tenemos, ¿no es cierto?, digamos 6 kilos de diferencia, pero ergo, ¿qué hago yo? ¿Sí? Capacitación al trabajador en el correcto levantamiento y vigilancia y control. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos Profesor. hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto entonces. Bueno. Profe, Sí. aparte el uso de la faja lumbar va a ser correcto, depende de la fisiología del trabajador. Y más que nada nos recuerda la postura que debemos adoptar, porque no siempre nos va a terminar corrigiendo la postura. O sea, nos recuerda que debemos adoptar cierta postura. Sí, exactamente. Bueno, está bien lo que dice, eso nos recuerda, es un placebo, yo siempre digo, la faja lumbar es un placebo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La semana, vamos a cortar aquí, para ya después en la próxima clase ver el método NAM, ¿sí? Que también tenemos que prestar especial atención. ¿Qué vamos a hacer? La semana que viene, el miércoles de la semana que viene, no vamos a tener clase porque yo estoy con otra actividad, que ya la tenía programada, o sea que esto ya la universidad sabía que yo estas semanas iba a estar con otra actividad, afectada a otra actividad, entonces no voy a poder dar clase. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo les voy a subir el ejercicio
un ejercicio para que ustedes hagan, un ejercicio sencillo, ¿sí? Para que ustedes hagan, y las 3 tablas para que ustedes tengan, ¿sí? En la plataforma, ustedes lo que van a hacer es resolver el miércoles que viene ese ejercicio. O sea, esa es la actividad que ustedes van a tener para el miércoles que viene. No tendrán las horas de clase, pero tienen el ejercicio para que ustedes resuelvan y lo suban a la plataforma, ¿sí? Entonces, yo les pongo en la plataforma ejercicio más las 3 tablas y ustedes resuelven el ejercicio. Obviamente, si quedan dudas, revisan nuevamente la grabación, ¿sí? Recuerden que esto va a quedar grabado en la nube, ¿sí? Para poder resolver ese ejercicio. ¿Estamos? Bueno.